Hola, buen día. Nosotros les vamos a hablar sobre la enfermedad celíaca. Nuestro equipo está conformado por López Curlango Rosina Angelina, López Palacios Luz Rosario, Rodríguez Valenzuela Carlos Alberto, Sandoval Mejía D'Ángela, Valdés Enríquez Andrea Carolina y yo, Badachi Espinosa Lizeth Carilli. Pues empezando, la enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, los minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Los pacientes con esta enfermedad celíaca no toleran una proteína llamada gluten, que ésta se encuentra en los cereales, ya sea trigo, avena, cebada o centeno. Cuando toman alimentos que contienen gluten, su sistema inmune responde y se produce el daño en la mucosa del intestino delgado. La alteración de la absorción de los alimentos conlleva malnutrición aunque se mantenga una ingesta adecuada. Pasándonos a la epidemiología, en México se estima el 1% de la población padece esta enfermedad. El 0.7% es alérgica al trigo y el 1 hasta el 25% tiene una sensibilidad al gluten no celíaca en las poblaciones especiales. En esta tabla se muestra la descripción de los resultados de la población con serología positiva para esta enfermedad. Esta es una tabla de enero del 2009 a junio del 2011. Como se muestra, fueron 54% mujeres de 20 a 83 años y mediana de 52.5 años. Etiología. Dentro de la etiología se desconoce la causa de la enfermedad celíaca, aunque influyen factores genéticos, ambientales e inmunitarios. Dentro de los factores genéticos, en la mayoría de los pacientes celíacos se ha detectado un defecto de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos codifican el HLA2, de tal modo que el 95% de ellos presenta el HLA-DQ2 y el 5% restante representa el heterodímero HLA-DQ8. Ambos marcadores son los responsables de las prolaminas sean presentes a los linfocitos T, de tal manera que estos quedan activados y se desencadenan toda una respuesta inflamatoria con sus respectivas consecuencias a nivel sistémico. Dentro de los factores ambientales destacan el consumo de harinas que contienen gluten, cuya fracción soluble en alcohol, las prolaminas, provocan lesiones intestinales en individuos genéticamente susceptibles y, además, son resistentes a las enzimas intestinales. Destacan las gliadinas, como ya mencionó mi compañera, las sacalinas del cetanos y la cebada. Dentro de los factores inmunitarios, la digestión incompleta del gluten por parte de las enzimas gastrointestinales llevan a la formación de péptidas de tamaño considerable, algunos de los cuales son capaces de atravesar el epitelio intestinal y alcanzar la lámina propia de la mucosa, activándose una respuesta inmune adaptativa de base humoral. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad celíaca exige un alto índice de sospechas por parte del clínico. De hecho, a pesar de la elevación sensibilidad y especificidad de las herramientas no invasivas disponibles, hasta el 70% de los celíacos permanecen sin diagnóstico. Histológicamente, los hallazgos más importantes son atrofia de vellosidades, hiperplasia de criptas y aumento en los números de linfocitos intraepiteliales. En muchas ocasiones es de suma importancia acudir a un patólogo especialista en una enfermedad celíaca, ya que es una patología que puede ser sobre o subdiagnosticada. Ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es la fisiopatología de la enfermedad celíaca. Pues como ya sabemos es un trastorno inmunológico, pero se va a desencadenar por un agente ambiental, el cual es la gliadina. Esto va a ocurrir en pacientes que ya son predispuestos genéticamente a esta enfermedad. En cuanto a lo que concierne a la respuesta inmunológica, la transglutaminasa es una enzima intracelular excretada, ya sea por células endoteliales, inflamatorias o fibroblastos. Estas se van a secretar por respuesta a irritación mecánica o a inflamación. Lo que va a hacer esta enzima es que se va a unir a proteínas que son ricas en glutamina, como las del gluten contenidas en el trigo y en otra variedad de productos. Esta enzima va a producir deaminación de residuos de gluten, lo cual va a producir una carga negativa en estos péptidos que va a incrementar el enlace con HLA de Q2 y de Q8.
lo que va a provocar como consecuencia una potencialización en la capacidad de estimular células T. Este residuo de aminado de glutaminasa es el epítome dominante para producir una respuesta inflamatoria por estas mismas células T, pero recientemente también se ha observado que hay un rango amplio de péptidos de gliadina que pueden ser responsables de la respuesta inmunológica en pacientes con enfermedad celíaca, y dicha respuesta también implica a la respuesta inmunológica innata. De igual manera, se ha observado que los enterocitos con pacientes más recientemente se ha podido observar que los enterocitos de pacientes con enfermedad celíaca van a producir una digestión parcial del péptido 3149 de la gliadina A. Este péptido no va a ser reconocido por HLA de Q2 o de Q8, lo cual va a favorecer sus efectos tóxicos ya que no va a ser reconocido, y esto nos va a llevar a una respuesta inflamatoria. La transglutaminasa provoca la activación del factor de crecimiento transformante beta 1. Este factor es indispensable para la diferenciación epitelial, la cual se va a encontrar de manera alterada en pacientes con este tipo de condiciones. El receptor de gliadina en células epiteliales interviene en el transporte de péptidos de gliadina a nivel de la lámina propia, en donde va a ocurrir la activación de las células T. Otro receptor, el CXCR3, se va a encontrar aumentado en los enterocitos de estos pacientes, y al unirse con los péptidos de gliadina va a aumentar la permeabilidad intestinal. La fisiopatología de la enfermedad celíaca es muy amplia y depende de muchos factores, como pudimos observar, por lo cual aún existen muchas interrogantes acerca de varios ámbitos, así como diferentes receptores, péptidos y genes que son implicados. La historia de la enfermedad puede considerarse diferentes fases delimitadas por avances en el diagnóstico y en el conocimiento etiopatogénico de la misma. Areteo de Capadocia, un médico griego, fue el primero en describir un caso de enfermedad celíaca en su tratado sobre las causas y los síntomas de las enfermedades. De aquel tratado describe la diarrea, grasa o esteatorrea como uno de los síntomas de la enfermedad que se da tanto en niños como en adultos, además de otros elementos que suelen acompañarla como la pérdida de peso y la diarrea crónica reincidente. Síntomas y signos. Algunos síntomas que padecen los niños son diarrea, anorexia, vómitos, dolor abdominal, irritabilidad, etc. Los adolescentes, los síntomas que tienen son frecuentemente asintomáticos: dolor abdominal, cefalea, irregularidad menstruales, entre otros. Y los adultos suelen tener dispepsia, diarrea crónica, dolor abdominal, síndrome de intestino irritable, entre otros. Algunos signos en niños que se pueden encontrar son malnutrición, distensión abdominal, hipotrofia muscular, entre otros. En los adolescentes se encuentran aftas orales, hipoplasia del esmalte, distensión abdominal, debilidad muscular, entre otros. Y en los adultos se pueden encontrar malnutrición con o sin pérdida de peso, edemas periféricos, talla baja, miopatía proximal, entre otros. A continuación hablaré sobre las pruebas de gabinete. En caso de sospecha de enfermedad celíaca, deberíamos solicitar un estudio analítico que incluya un hemograma para valorar la existencia de anemia, una bioquímica sanguínea que pueda mostrar existencia de ferropenia, hipertransaminasemia o hipoproteinemia. Un análisis de la inmunoglobulina A total, el cual es importante saber su cuantificación, puesto que los anticuerpos más utilizados en la detección de la celiaquía son tipo de IgA
y la mayor tasa de falsos negativos son debido a la coexistencia de un déficit de esta inmunoglobulina. En el estudio serológico existen 3 tipos de anticuerpos útiles en el diagnóstico de esta enfermedad. El primero sería anticuerpos antitransglutaminasa tisular 2, isotipo de la inmunoglobulina A. Su sensibilidad para el diagnóstico es máxima, está alrededor del 95%, pero su especificidad es del 90%, lo cual es algo menor, porque pueden estar presentes a títulos bajos en enfermedades autoinmunes, enfermedades hepáticas e infecciones. El 2, que sería anticuerpos antiendomicio isotipo también de la inmunoglobulina A, su sensibilidad es más baja, está entre el 80 y el 90%, pero su especificidad es próxima al 100%. El 3, que sería anticuerpos antipéptidos de gliadina, desamidada, que son isotipos de la IgG y de la IgA, están dirigidos frente a péptidos inmunodominantes, estos producidos durante la digestión de la gliadina y desamidados en la submucosa intestinal. Tanto los IgG como los IgA presentan una sensibilidad del 80 al 95% y una especificidad del 80 al 90%. Para una correcta valoración de los resultados serológicos es necesario tener en cuenta las siguientes premisas. La primera, que es necesario conocer el nivel de la IgA total, ya que un déficit de IgA puede condicionar un falso negativo. Otra sería la administración de inmunosupresores o corticoides que pueden condicionar a la respuesta inmunológica. Algunos test que puedan dar falsos positivos en caso de parasitación. Conocer el contenido del gluten en la dieta, ya que un bajo aporte puede ocasionar también falsos negativos. También existen formas de enfermedad celíaca seronegativas. Estos son pacientes con clínica compatible haplotipo HLA de riesgo y lesión histológica característica, que revierten tras la retirada del gluten. Otro estudio es el genético, que es la determinación de los haplotipos HLA tipo 2 asociados a la enfermedad celíaca, que sería el gen DQ2 y el gen DQ8. Tienen un valor limitado en su diagnóstico, ya que el 25 al 30% de la población general tiene dichos genes sin necesidad de padecer la enfermedad. Lo que realmente nos da información es su negatividad, o sea, el alto valor predictivo negativo, permitiendo excluir la enfermedad celíaca con un 99% de certeza. La tipificación HLA no aumenta la precisión diagnóstica si el resto de los criterios se cumple, por lo que no es indicado solicitarla en pacientes con el anticuerpo antitransglutaminasa tisular tipo 2 de la isotipo de la inmunoglobulina A positivo que requiera biopsia para el diagnóstico o en aquellos que cumplan criterios diagnósticos sin biopsia. Es de utilidad solicitar en el estudio de los grupos de riesgo para descartar enfermedad celíaca o estratificar su riesgo. Otro estudio es el histológico, que es la biopsia intestinal, la prueba considerada patrón oro para establecer el diagnóstico definitivo es la biopsia duodeno-yeyunal, que se efectuará siempre antes de iniciar la dieta sin gluten. Para la interpretación de los resultados, debemos tener en cuenta que la lesión histológica de la enfermedad celíaca se caracteriza por ser parchada, heterogénea, no específica. Parchada, por lo que una biopsia negativa no descarta el diagnóstico. Se recomienda tomar 4 muestras de duodeno distal y al menos una del bulbo duodenal. Heterogénea, porque el grado de la lesión es variable y se suele establecer mediante la clasificación de March. Normal, que sería 0, lesión infiltrativa o enteritis linfocítica, que sería 1, hiperplásica 2, atrofia parcial 3, atrofia subtotal 3B y atrofia total 3C. No específica porque existen otras patologías en las que podemos encontrar distintos grados de atrofia duodenal o enteritis linfocítica. Aunque en la mayoría de los casos un patólogo experto podrá hacer el diagnóstico diferencial entre los diferentes cuadros. Otra prueba sería la respuesta clínica a la dieta sin gluten.
La mejoría clínica y analítica tras la retirada del gluten confirma el diagnóstico de esta enfermedad. Y otra prueba que sería la de provocación. Hoy en día la prueba de provocación solo es necesaria en los casos de diagnóstico dudoso, como individuos que presenten lesión histológica de bajo grado, en este caso MARCH 1, individuos que no presenten haplotipo HLA de riesgo o con marcadores serológicos negativos. También será necesaria en aquellos individuos que hayan retirado el gluten sin un diagnóstico firme de enfermedad celíaca. La cantidad de gluten a ingerir debería ser de unos 10 gramos de gluten al día, equivalente a 4 rebanadas de pan durante al menos 2 semanas. Si el paciente lo tolera, es recomendable mantenerla 4 semanas. En la infancia, la elevación de los anticuerpos junto con la recaída clínica tras la reintroducción del gluten permite. La dieta libre de gluten es indispensable para el enfermo con enfermedad celíaca, ya que actualmente no existe ningún medicamento que evite o prevenga el daño de la mucosa intestinal ante la exposición al gluten. Este tipo de dieta disminuye la morbimortalidad, mejora la osteopenia, la osteoporosis, anemia, el riesgo de enfermedades malignas y síntomas gastrointestinales. Y de manera más importante, mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedad celíaca. En algún diagnóstico reciente es recomendable una dieta libre de lactosa durante un tiempo variable. Todo paciente con enfermedad celíaca debe ser evaluado por un nutriólogo con experiencia en el manejo de esta enfermedad.